Cuando nosotros gobernemos en España, no va a haber malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas. Bueno, en primer lugar, como sabe, tuve una reunión con el señor Feijóo y quiero decir que yo todo lo que digo en público lo digo en privado, y los planteamientos de ruptura del acuerdo de populares y socialistas en Bruselas, de presentación de una moción de censura y todos los que me han escuchado de ustedes aquí, yo también los hago en esas reuniones. Como pueden comprender, por un mínimo sentido de la elegancia, yo no voy a desvelar lo que me dice el señor Feijóo, no soy su portavoz, y si tiene él algo que decir, pues ya lo dirá. En relación al hackeo, pues que detengan cuanto antes a los responsables, pero sin olvidar que el primer hacker que hay en España es el presidente del gobierno, que ha hackeado el Estado de Derecho, a la democracia, y que es un peligro para la nación y para la libertad. Que no entendía por qué populares y socialistas se ponían de acuerdo en Bruselas y en cambio no se ponían de acuerdo aquí. Yo digo exactamente lo contrario. No entiendo por qué aquí se finge que hay una pelea y hay un acuerdo en Bruselas. Y lo que planteo es la ruptura en todos los lugares, porque hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, entre populares, conservadores y patriotas, que podría significar que no se gobierna con los socialistas. Bueno, acabo de decir que nos gobierna una mafia. Imagine lo que pienso de todos y cada uno de los miembros del gobierno. Me parecen muy malas noticias y espero que eso no ocurra, pero siempre saldrá el Partido Popular a auxiliar al Partido Socialista y a llegar a acuerdos, como ha ocurrido en toda Europa y como vimos también con la elección de Teresa Rivera. Nos basamos en datos muy evidentes. Los que tenemos hijos sabemos qué están enseñándoles en los colegios. ¿Cómo valora la posición de...? Es que me gustaría que me dieran las cifras numéricas, los datos de qué tipo de pederastia... Mire, le voy a dar un dato muy exacto. Cuando nosotros gobernemos en España, no va a haber malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su atención. Ha ocurrido lo que llevamos advirtiendo 7 años que ocurriría. Un tirano corrupto, dispuesto a terminar con el Estado de Derecho, con la pretensión de permanecer en el poder a cualquier precio, está liquidando poco a poco todos los restos de democracia y de legalidad en España. La amnistía a los golpistas y a los ladrones es algo absolutamente intolerable, que se ha producido por la acción corrupta de unos y por la inacción de otros. Hemos llegado hasta aquí porque los que pueden hacer no hacen. Hemos llegado hasta aquí porque quienes podían paralizar la amnistía en el Senado, no tramitándola y provocando un conflicto institucional en un momento excepcional, no lo hicieron. Hemos llegado hasta aquí porque quienes podían impedir la renovación del Constitucional no lo hicieron y votaron a favor de Cándido Conde Pumpido. Hemos llegado hasta aquí porque quienes pusieron a unos magistrados en el Constitucional podían haber hecho que ayer esos magistrados impidieran el quórum y que, por lo tanto, esta sentencia de amnistía fuera imposible. Hemos llegado hasta aquí porque quienes podían romper el acuerdo entre populares y socialistas en Bruselas no lo hacen. Y hemos llegado hasta aquí porque quienes podían presentar mociones de censura no solo no las presentan, sino que cuando las presentan otros votan en contra. Y hemos llegado hasta aquí también porque algunos parece que quieren proteger a la corrupción socialista. Y cuando nosotros solicitamos la comparecencia de Zapatero, de Bono y de otros en el Senado, votan en contra de esas comparecencias. Hemos llegado hasta aquí porque parece que algunos se están protegiendo y que solo aspiran a asumir el poder cuando Sánchez salga huyendo hacia la República Dominicana. Y mientras todo esto ocurre, los españoles siguen padeciendo problemas gravísimos de falta de acceso a la vivienda, de inmigración masiva, de islamización y de verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, mientras tenemos un presidente del gobierno que se da golpes de gorila en el pecho diciendo que esta es la primera economía de Occidente, la que más crece de todo Occidente, y después dice a nuestros socios que somos los que menos esfuerzos podemos hacer en materia de defensa. Hemos llegado hasta aquí porque quienes podían hacer una oposición por tierra, mar y aire no la han hecho, y porque hemos estado en solitario 7 años denunciando a este gobierno. Y queremos decir a los españoles que nosotros vamos a seguir haciéndolo, que nos vamos a oponer a la mafia golpista y que vamos a seguir denunciando a quienes hacen una oposición de estafa. Muchas gracias. ¿Qué le parece que Felipe González haya pedido elecciones anticipadas y que pedir el sucesor de Sánchez? Vamos a ordenar perdone, yo no sé si tiene usted algún seguro, porque puede que tenga que ir al otorrino, y no sé si tiene algún seguro porque vamos a ir uno por uno. Yo voy a contestar a todos, no se preocupe. Dos preguntas. El pasado miércoles usted se reunió con el señor Feijóo en el Congreso de los Diputados, en el despacho del líder del Partido Popular. En esa reunión
usted le planteó a Núñez Feijóo una moción de censura, que registrase en el Congreso una moción de censura. Y luego otra pregunta. Hemos conocido hoy que la Audiencia Nacional está estudiando un posible delito, o sea, por delito de terrorismo, un hackeo de datos personales de varios miembros del Gobierno y del la presidenta del Congreso y del Senado. ¿Qué valoración hace? Bueno, en primer lugar, como sabe, tuve una reunión con el señor Feijóo y quiero decir que yo todo lo que digo en público lo digo en privado, y los planteamientos de ruptura del acuerdo de populares y socialistas en Bruselas, de presentación de una moción de censura y todos los que me han escuchado ustedes aquí, yo también los hago en esas reuniones. Como pueden comprender, por un mínimo sentido de la elegancia, yo no voy a desvelar lo que me dice el señor Feijóo, no soy su portavoz, y si tiene él algo que decir, pues ya lo dirá. En relación al hackeo, pues que detengan cuanto antes a los responsables, pero sin olvidar que el primer hacker que hay en España es el presidente del Gobierno, que ha hackeado el Estado de Derecho, a la democracia, y que es un peligro para la nación y para la libertad. Señora Abascal, gracias. Le quería preguntar también dos cosas. Lo primero, ¿qué le parece que Felipe González haya pedido elecciones anticipadas y que no se presente Pedro Sánchez? Y luego también le quería preguntar por las declaraciones de Carla Toscano, que dijo que el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores que lleva a la pederastia, literalmente. Vale. En relación a las posiciones del señor Felipe González, pues no, estoy muy lejos del señor Felipe González. El señor Feijóo está mucho más cerca de él, pero en todo caso sí quiero decir que el señor González dijo recientemente, para denunciarlo, que no entendía por qué populares y socialistas se ponían de acuerdo en Bruselas y en cambio no se ponían de acuerdo aquí. Yo digo exactamente lo contrario. No entiendo por qué aquí se finge que hay una pelea y hay un acuerdo en Bruselas. Y lo que planteo es la ruptura en todos los lugares, porque hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, entre populares, conservadores y patriotas, que podría significar que no se gobierna con los socialistas. En relación a la corrupción de menores que se practica en muchísimos colegios, es algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Creemos que a los menores hay que protegerles, que la inocencia de los menores tiene que ser preservada, porque es lo más sagrado que hay en nuestra sociedad. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y pensamos que la sexualización de los menores que se practica en los colegios de toda España, independientemente que gobierne el Partido Popular y el Partido Socialista, es poner en riesgo lo más sagrado de nuestra sociedad. ¿En qué datos se basan ustedes para argumentar estas declaraciones tan graves? Que estamos hablando de pederastia y de corrupción de menores. ¿En qué datos se basan ustedes para decir algo tan grave? Es un delito. Nos basamos en datos muy evidentes. Los que tenemos hijos sabemos qué están enseñándoles en los colegios. Pero eso no son datos numéricos. Es que me gustaría que me dieran las cifras numéricas, los datos de qué tipo de pederastia, a qué tipo de pederastia le voy a dar un dato muy exacto. Cuando nosotros gobernemos en España no va a haber malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas. ¿Cómo valora la posición del Partido Popular de un PSOE bueno cuando ellos han pactado siempre aquí en España y también en Bruselas? Ese PSOE bueno, ese socialismo bueno existe según el Partido Popular. Bueno, existe en la cabeza del Partido Popular. La preferencia de pactos del Partido Popular, y no es algo que diga yo, es algo que dice el Partido Popular, es con el Partido Socialista. Lo ha dicho por activa y por pasiva el señor Núñez Feijóo durante la campaña electoral del año 23, y lo ha dicho recientemente en la última comparecencia del presidente del Gobierno a cuenta del apagón, donde le ofreció un pacto energético. El señor Feijóo y el Partido Popular anhelan pactos con el Partido Socialista y anhelan el permiso del Partido Socialista para pactar si ellos no alcanzan la mayoría en unas elecciones. Bueno, ellos sabrán. Yo lo que le digo a los españoles es que si quieren un cambio de verdad, tienen que dar la fuerza a Vox y no a otras opciones que practican una oposición de estafa. Sí, señora Abascal, me gustaría preguntarle por una noticia que acabamos de conocer ahora, y es que el ministro Carlos Cuerpo acaba de hacer oficial su candidatura para presidir el Eurogrupo. No sé qué le parece, no sé si le parece un buen candidato. Bueno, acabo de decir que nos gobierna una mafia. Imagine lo que pienso de todos y cada uno de los miembros del gobierno. Me parecen muy malas noticias y espero que eso no ocurra, pero siempre saldrá el Partido Popular a auxiliar al Partido Socialista a llegar a acuerdos, como ha ocurrido en toda Europa y como vimos también con la elección de Teresa Rivera. Mañana hay una marcha convocada en Budapest por el orgullo que está prohibido por Víctor Orbán. ¿Qué le parece? Y ahora hay un acto convocado aquí para denunciar a los narcogobiernos de Hispanoamérica, que es al que yo vengo, para hacer un homenaje a la oposición cubana. Por cierto, ante una dictadura que lo que hacía era perseguir a los homosexuales y a la que defiende la izquierda y los medios de comunicación que apoyan a la izquierda. Muchas gracias.